Buenas tardes, Grupo 4BB1. Clase de hoy de fenómenos de transporte. Comienzo con algunos comentarios. Hablando a grandes rasgos, pues hemos visto, ¿alguna pregunta? Hemos visto dos temas fundamentales, lo que es la ley de Newton, de la viscosidad, con su cálculo de viscosidades y los balances de cantidad de movimiento. En principio aquí debe determinar, porque ya aplicamos el examen para la primera parte, pues en principio ya debíamos determinar el tema de cantidad de movimiento, pero nos faltan dos temas fundamentales que vamos a ver, lo que son las ecuaciones de variación, las ecuaciones de movimiento y las aplicaciones fundamentalmente en el tema de fricción. Tal vez sea lo principal, bueno, no es que sea lo principal, precisamente el tema de fricción, pero dentro de la cantidad de movimiento, pues es lo que más aplicación tiene. Y no podemos dejar de verlo. Lo vamos a ver. Yo creo que vamos a dedicar unas 3 clases al resto de cantidad de movimiento y luego ya entramos a transferencia de calor, que serán los temas para el segundo parcial departamental. Entonces, estos temas que vayamos a ver en las próximas clases, pues son importantes, porque, primero, ecuaciones de movimiento es el método que más se utiliza para resolver problemas de cantidad de movimiento. Aunque a mí me gusta más la parte de balances, porque es más ingenieril, pero meten su cuchara a los matemáticos y dicen se puede generalizar e introducen las ecuaciones de movimiento. Y pues también los ingenieros manejan estas ecuaciones de movimiento para casos un poquito más complicados que en los casos de balance. Pero los balances pueden resolver cualquiera, aunque ustedes no tienen la experiencia suficiente para resolver problemas más complicados de balance. Por ejemplo, cuando los fluidos no fluyen en línea recta. No sé si hayan observado, pero todos los problemas de balance que hemos resuelto, los fluidos se mueven en línea recta. Cuando se intenta resolver por balances un fluido que se mueve en una trayectoria curvada, se puede, pero es un poquito más complicado y no lo vamos a ver nosotros con balance. Pero las ecuaciones de movimiento pueden resolver ese tipo de problemas cuando los fluidos se mueven en trayectorias curvas y por balance se nos haría un poco más complicado. De hecho, el libro de fenómenos de transporte, el BIRD, no menciona siquiera cómo resolver con balances los sistemas de fluidos cuando se mueven por trayectorias no rectas. También si han observado ustedes todas los problemas que hemos resuelto con balances se refieren a fluidos que se mueven en forma paralela, es decir, no se van separando los fluidos, como pudiera ser el caso de un tubo cónico, donde los fluidos cada vez se encuentran más separados si van en la dirección de aumento del radio. También se pueden resolver ese tipo de problemas con balances. Pero seguramente, si acaso se dan esos temas de resolver con balances esos casos de movimientos curvos o movimientos no convergentes, o sea, movimientos divergentes o convergentes, pues se darán en maestría. No los he visto jamás en
en algún curso de fenómenos de transporte y por supuesto no los vamos a ver nosotros. Solo para nosotros es un curso lo más elemental posible de fenómenos de transporte. El caso de la aplicación que siempre veo en los cursos de fenómenos de transporte, los factores de fricción. Siento yo que ese tema, que va a ser el último en fenómenos en transferencia de cantidad de movimiento, les da más visión para la mecánica de fluidos. Por ejemplo, les tiene que dar una visión muy importante. Cuando un fluido se mueve por una tubería, un fluido incompresible, como un líquido que no se comprime, y se mueve a velocidad constante, la suma de todas las fuerzas sobre ese fluido es cero. Cosa no tan fácil de entender, ¿eh? Pero bueno, esto lo vemos en el último tema de cantidad de movimiento. Se llama transferencia de cantidad de movimiento en la interfase. Pero por ahora vamos a continuar con las ecuaciones de variación. Primero, la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad es una de las grandes armas del ingeniero. La masa se conserva en ingeniería. Toda la masa que entra menos toda la masa que sale más toda la masa que se produce es igual a toda la masa acumulada. Fíjense que para todo balance se utiliza una ecuación. Para balance de cantidad de movimiento, para balance de energía, para balance de entropía, para balance de cantidad de movimiento. Bueno, hasta fuera de la ingeniería, para balances monetarios, se utiliza una ecuación. La ecuación, hace muchos años, profesores, que los recuerdo con mucho afecto, comentaban en sus clases que es la ecuación más importante de la ingeniería, la ecuación de los balances. Y la escribían con letra E menos S más P igual a A. En palabras, entrada menos salida más producción igual a acumulación. ¿Sí? ¿Está compartiendo pantalla? Por ahora no, pero en unos momentos lo voy a hacer. Ok. Gracias, Karime. Entrada menos salida más producción igual a acumulación. Bueno, déjenme compartir pantalla porque parece ser que lo que se escucha no es tan potente como lo que se ve, ¿verdad? Yo le digo a mi hijo que compra con los ojos, porque mi hijo es muy aficionado a comprar, pues bueno, lo que todos los jóvenes, ¿verdad? Ropa, por ejemplo. Pero ve un traje y dice, ese me gusta, y le digo, tú compras con los ojos. Entonces sí, en general aprendemos más lo que vemos que lo que escuchamos. Déjenme compartir pantalla. Les decía, ecuación más importante de la ingeniería. La ingeniería son puros balances, ¿eh? Ustedes se metieron a una ingeniería donde los balances no les van a faltar, sobre todo de energía y de materia, también de entropía o de cantidad de movimiento. Les escribo la ecuación más importante de la ingeniería.
según mis profesores, porque eso nunca lo he visto en algún libro. Entrada menos salida más producción igual acumulación. A veces a la producción le llaman generación. Que se vea muy grande la ecuación. Que se ve en color azul. Me gusta mucho el color azul en las letras. Esa es la ecuación más importante de la ingeniería. Es la ecuación de los balances. Como les decía, a veces en lugar de P ponen G de generación. La aplicamos a cantidad de movimiento. La velocidad de entrada de cantidad de movimiento menos la velocidad de salida más la producción de cantidad de movimiento igual a la acumulación. Y como vimos, balances de cantidad de movimiento en estado estacionario no hay acumulación y la producción de cantidad de movimiento se debe a las fuerzas. Por eso en lugar de P poníamos la suma de fuerzas. Pues ahora para la ecuación de continuidad, un balance de masa. Los kilogramos por segundo que entran a un sistema menos los kilogramos por segundo que salen, más los kilogramos por segundo de materia que se producen por alguna reacción, es que nada más se hace sobre una sustancia A, y si bien la materia se conserva, la total, pero una sustancia A sí puede estarse generando por reacción química. Igual a la acumulación de masa o de materia. La vamos a ver de una manera muy general. Como la tiene el libro de Beer, esto que les estoy poniendo, lo tiene el libro de Beer, lo pueden abrir ustedes y lo van a ver. Pues de esta manera. Velocidad de acumulación de materia. Es igual a velocidad de entrada de materia menos velocidad de salida de materia. Como están hablando de la materia total, aquí no hay producción de materia, porque la materia se conserva. Y como todos los matemáticos tratan de generalizar las cosas y dicen, vamos a hacer el balance sobre un volumen diferencial de medidas delta X por delta Y por delta Z. Eso es un volumen diferencial cúbico, coordenadas cartesianas. Así que se debe hacer el balance de cantidad de materia, los kilogramos por segundo de materia que entran en los kilogramos por segundo que salen, igual a los kilogramos por segundo que se acumulan a un cubo en coordenadas cartesianas. Si hiciésemos en lugar de un cubo una rebanada de pastel, así medio triangular y cilíndrica de arriba a abajo, obtendríamos la ecuación de continuidad en coordenadas cilíndricas. O bien si hiciésemos el análisis, el balance sobre un volumen diferencial en coordenadas esféricas, obtendríamos la ecuación de continuidad en coordenadas esféricas. Pero no, solo lo vamos a ver en coordenadas cartesianas, que es la forma más sencilla de ver este balance. Ahora bien, la masa es un escalar, así que solo hay una ecuación de continuidad en coordenadas cartesianas. Y esa ecuación se puede escribir en coordenadas cilíndricas o en coordenadas esféricas. Y en alguna ocasión hice el balance en coordenadas cilíndricas o en coordenadas esféricas.
Nosotros no vamos a entrar en este curso a tanto detalle. También se puede transformar directamente la ecuación de continuidad en coordenadas cartesianas, acilíndricas o esféricas. Son matemáticas. En fin, si se imaginan al fluido que va desde un punto X, Y, Z, así en la diagonal principal del cubo, entonces sale se mueve en la dirección de X, Y, Z a X más delta X, Y más delta Y, Z más delta Z. Es el punto diametralmente opuesto. Bueno, eso de diametral es un decir, diagonalmente opuesto en el cubo. Entonces va a tener 3 caras de entrada y 3 caras de salida. Vean ustedes las expresiones de la entrada. ¿Dónde están? Ya las perdí, permítanme. Aquí están, miren. Cuando se mueve en dirección X es densidad del fluido por Bx evaluada en X, la entrada. Y la salida, densidad del fluido por Bx en X más delta X. Es que entra por la cara que está en X y sale por la cara que está en X más delta X. Lo mismo para la componente Y, rho By en Y menos rho By en Y más delta Y. Y claro, se debe de multiplicar por su respectiva área. Cuando se mueve en dirección X, el área de entrada es delta Y delta Z. Cuando se mueve en dirección Y, el área de entrada es delta X delta Z. Y cuando se mueve en dirección Z, el área de entrada es delta X delta Y. Véanlo arriba en el cubo. Miren la dirección X, aquí está la horizontal. Entonces, rho X, evaluado en X, entra por esta cara, y esta cara tiene de dimensiones delta Y por delta Z. Aunque delta Z la dibujaron acá, también es delta Z aquí, por ser un cubo. Cuando se mueve en dirección Y, pues va hacia adentro del papel. Área de entrada delta X por delta Z. Y cuando se mueve en dirección Z, el área de entrada es delta X, delta Y, o sea, por abajo. Y la de salida por arriba. Y luego la acumulación. Todo el volumen, delta X, delta Y, delta Z, por la variación de la densidad con respecto al tiempo. Y ese sería todo el balance de cantidad de movimiento. Vean ustedes las dimensiones que tiene cada uno de estos términos. Rho Bx por el área. Rho, densidad, kilogramos sobre metro cúbico. Multiplicados por el área, ya nos dejó kilogramos sobre metro. Y multiplicados por la velocidad, metros sobre segundo, pues ya se chutaron los metros y nos quedó nada más. Kilogramos de la densidad sobre segundo. Los kilogramos sobre segundo que están entrando en dirección X menos los kilogramos por segundo que están saliendo en dirección X por el área de entrada delta Y, delta Z. Y así se repite para los 3 términos. Hay que saber un poco de matemáticas. Dividimos todos los términos entre delta X, delta Y, delta Z. Y pues el primero queda sin delta X, delta Y, delta Z al dividir. Por eso aparece aquí como está parcial de error respecto de T. Pero los primeros dos, al dividir entre delta X, delta Y, delta Z, pues quedan divididos nada más entre delta X, porque delta Y y delta Z se cancelan con estos de aquí. Y luego en el límite, cuando delta X tiende a 0, pues es el negativo de la derivada parcial con respecto a X de rho Bx. Y con eso que aprendan ustedes, porque el razonamiento se repite para el segundo término y para el tercero. Entonces, a fin de cuentas, queda esta ecuación en el límite cuando delta X
cuando delta Y, cuando delta Z tienden a cero. Ese término es una derivada. Bueno, cada límite es una derivada. Es fabuloso cómo Newton, que inventó el cálculo, obtiene esas derivadas. Se dio cuenta que en el límite, cuando delta tiende a cero, queda algo, el límite. Alguna vez leí las críticas que hacían a Newton un filósofo, el obispo Berkeley, pero no era matemático ese filósofo, era filósofo nada más. Y una de los párrafos que recuerdo haber leído en un libro de Berkeley es cómo Newton dice que cuando algo tiende a nada, queda algo. Pues sí queda algo. Y eso algo que queda es la derivada. Pues eso, si no se estudia cálculo, no se puede entender. Yo espero que, si bien no es sencillo el concepto de derivada, con su curso de cálculo que seguramente llevaron alguna vez, y el uso del concepto, poco a poco les vaya quedando muy claro. Cada derivada no es una división, es el límite de una división. Creo que la palabra clave es límite. Y existe el límite, y además finito, casi siempre. Un límite puede valer 0, puede valer 1, puede valer 5, puede valer 1000. Valores finitos. O también, en algunos casos, infinito. Pero bueno, pues esta es la ecuación de continuidad en coordenadas cartesianas para cualquier fluido, gas o líquido. A veces la ecuación de la continuidad la aplicamos a los líquidos. A los ingenieros les gusta mucho pensar que los líquidos no se pueden comprimir. Les llaman líquidos incompresibles. Sin N, incompresibles. Sí, para nuestras ingenierías es muy difícil comprimir un líquido con las presiones que manejamos. Pero tal vez si le aplicamos 1000 atmósferas de presión, sí podamos comprimir un líquido, como el agua. Pero en la industria raramente vamos a tener un líquido sometido a unas 1000 atmósferas de presión. Por eso en la mayoría de los casos se consideran todos los líquidos incompresibles y entonces la densidad es constante. A veces los gases, también los ingenieros dicen, si es muy bajita la presión, como media atmósfera o una atmósfera, también el gas es incompresible. Y hacen sus cálculos suponiendo que el gas a muy baja presión se considera incompresible. Claro, es meramente aproximado, pero ha servido. Entonces, si consideramos la ρ constante, esta derivada es 0 y lo podemos sacar de la integral de las derivadas y de los paréntesis una ρ y también se cancela. Así que para incompresibles, aquí está incompresibles, miren sin N, incompresibles. Después de la E alguien pone N. Pero no, sí se pueden comprender los fluidos, por eso no lleva N. Pero no se pueden comprimir, por eso, bueno, sí se pueden comprender, entonces serían comprensibles con N. No se pueden comprimir, son incompresibles sin N. Y entonces la derivada con respecto a X de Bx, más la derivada de By con respecto a Y, más la derivada de Bz con respecto a Z es 0. Y a eso se puede, en notación vectorial, pues se puede poner como la divergencia de B. Pero no, que no les asuste este concepto de la divergencia. La divergencia significa el paréntesis sin la ρ igualada a 0, es decir, las 3 derivadas de la velocidad. Siempre que veo la palabra incompresible, recuerdo los primeros meses, años de
de la UPIBI, había una secretaria, muy buena secretaria, ¿eh? Y entonces en aquellos años pues no había internet, muy pocas computadoras, así que en general los exámenes los hacíamos manuscritos y se los dábamos a esa secretaria para que los hiciera máquina y luego pudiésemos sacarle fotocopias para dárselos a los estudiantes. Y entonces poníamos en los enunciados un fluido incompresible sin N, refiriéndonos a un líquido o un fluido que no se puede comprimir. Pues la secretaria le ponía N. Un fluido incomprensible. Oiga, no, quítele la N, por favor. No quería quitársela. No, profesor, no puedo, porque no existe la palabra incomprensible. La buscaba en un superdiccionario que tenía. No importa que no exista la palabra, quítele la N, por favor. Y ya a regañadientes se la quitaba, pero al siguiente examen lo volví a hacer. Bueno, anécdotas de la UPIBI. Pero sí existen los fluidos incompresibles. Bueno, son ideales, ¿verdad? Porque se supone que hasta el más rígido fluido se puede comprimir, pero solo a presiones muy altas. Y pues bueno, miren, aquí está, bueno, la misma ecuación de continuidad, pero está en coordenadas rectangulares, la que ya vimos, en coordenadas cilíndricas o en coordenadas esféricas. Son las tres geometrías que maneja el libro de fenómenos de transporte. Siempre que las necesitemos, vamos a este cuadro del libro, no recuerden qué página está, y consultamos la ecuación de continuidad que necesitemos, ya sea en rectangulares, en cilíndricas o esféricas. A veces es útil para encontrar una expresión para la velocidad, para el perfil de velocidad del fluido. Y funciona estas ecuaciones de continuidad, o la ecuación porque es una, en coordinación con la ecuación de movimiento. Insisto, hay dos tipos de ecuaciones, la de continuidad y las de movimiento. Veamos las de movimiento. Un balance de cantidad de movimiento. Sobre un sistema, también un cubito diferencial. Ah, pero hay una gran diferencia. La masa para la ecuación de la cantidad de movimiento es escalar. La cantidad de movimiento es vectorial. Así que se debe hacer un balance para el fluido moviéndose en la dirección X. Y se obtiene la ecuación de movimiento componente X. Otro para Y y otro para Z. Eso nomás en coordenadas cartesianas. Claro, son muy simétricas. Se toma un cubito como este y se hace velocidad de acumulación de cantidad de movimiento es igual a la velocidad de entrada de cantidad de movimiento menos la velocidad de salida de cantidad de movimiento más la producción de cantidad de movimiento. Por producción estoy diciendo la suma de todas las fuerzas. ¿Qué es lo que hemos visto en los ejemplos anteriores sobre en los balances de cantidad de movimiento? No le llamamos producción, pero sí le llamamos suma de fuerzas. Pero lo que produce la cantidad de movimiento es la fuerza. Eso lo dijo muy claro Newton, ¿eh? Newton era un genio, un verdadero genio. No existían todas estas cosas. Es muy difícil que cosas no existentes se escriban y ya existan.
Eso es una creación y pues solo los grandes genios hacen eso. Pues eso hizo Newton. Bueno, déjenme mostrarles. A ver si lo tengo por aquí. No. Voy a abrirlo. Aquí está ecuación de movimiento. Caray. Pues nada más tengo el resultado. Se los muestro en el libro. En el libro está un poco más detallado. Tedioso, pero al fin solo se ve una vez en la vida. Ya les tocó a ustedes. Aquí están las entradas y salidas de la componente X de cantidad de movimiento. Imagínense, solo se refiere a la componente X. Por eso el segundo índice siempre es X en la tau. ¿Qué es tau? Pues ya lo deben de saber. El esfuerzo de corte, la densidad de flujo de cantidad de movimiento es otro nombre, o un tercer nombre que yo utilizo poco, pero también lo utilizo, el flux, FLUX, de cantidad de movimiento. Y aquí está lo que les decía del balance. Velocidad de acumulación de movimiento es igual a la velocidad de entrada menos la velocidad de salida más la suma de fuerzas. Y las fuerzas no son otras más que las de la presión y el peso. Y aquí en el libro, pues dan la acumulación, no, las entradas y las salidas. Aquí están las entradas y las salidas. En dirección X, en dirección Y y en dirección Z. Por aquí está la acumulación un poquito más adelante. Estas entradas de cantidad de movimiento, estas son esfuerzo por área, miren, como lo habíamos visto. Y las anteriores son debidas al movimiento que casi no hemos tocado, pero son parte de esa ecuación. No olviden que lo que nos interesa es el resultado final. Bueno, no es que no lo olviden, se los comento ahora. El procedimiento de cómo se obtiene la ecuación viene bien detallado aquí en el libro. Es lo que les estoy mostrando. Déjenme ver. Aquí están, miren, las fuerzas de presión y el peso. Nada más sobre el área delta Y, delta Z, por ser movimiento en dirección X. La presión en X y la presión en X más delta X. Y el peso, pues rho Gx sería la Gx es la aceleración gravitacional, nada más la componente X. Permítanme tantito. Es que hay mucho viento y entonces escuché unos golpes y me alarmó un poco, pero no pasa nada, es el viento. Bueno, se pone todo en la ecuación de más arriba. Los fanáticos de los fenómenos de transporte pueden seguir el procedimiento paso a paso. Aquí está la acumulación, el volumen por parcial de rho X con respecto a T. Y dividiendo entre delta X, delta Y, delta Z, y tomando el límite cuando las tres deltas tienden a cero, aquí les presento a la componente X de la ecuación de movimiento. El término de acumulación parcial con respecto a T de rho X es la derivada del producto. Es igual a las tres derivadas de la densidad por las dos velocidades. La segunda siempre es X, porque esta solo es la componente X. Los esfuerzos de corte, XX, YX y ZX. El gradiente de presión y el peso.
Las otras ecuaciones, la dirección Y y la dirección Z, deben ser muy similares, simétricas, pero en lugar de Bx va a ser By. Y la segunda velocidad va a ser By, By y By. Y el segundo índice de tau va a ser Y, Y y Y. Y va a ser parcial con respecto a Y y rho Y. Creo que aquí la expresan. Aquí está la componente Y y la componente Z. Pues igualitas, pero guardando su simetría. Algo complicadas. Lo que se pide en fenómenos de transporte es que no que se las aprendan, sino que sean capaces de copiarlas de la tabla y aplicarlas a la solución de problemas. Fíjense que algo muy importante es que aparecen las taus, los esfuerzos de corte. Entonces estas ecuaciones, así como están, se aplican a cualquier tipo de fluidos newtonianos y no newtonianos. Pero dos señores de nombre famoso en mecánica de fluidos, Navier y Stokes, dijeron, voy a quitar las tau y voy a poner la ley de Newton. Así que en lugar de tau XX, dijeron, voy a poner menos mu, derivada de Bx con respecto a X. Es la ley de Newton. En lugar de tau YX, voy a poner menos mu, de Bx con respecto a Y. Y en lugar de tau ZX menos mu, de Bx con respecto a X. Y la ecuación que se obtenga va a ser válida exclusivamente para fluido newtoniano. Y ahora se llaman como ellos, las ecuaciones de Navier-Stokes, válidas únicamente para fluido newtoniano. Y además creo que consideraron la densidad constante. Y bueno, el libro las presenta en un cuadrito. Se los muestro a continuación. Un poquito más adelante están unas tablas que todo mundo consulta cuando está estudiando fenómenos de transporte. Un poquito más adelante, como en la página 105. PDF del libro. (103) en coordenadas curvilíneas, bueno, es un poquito más adelante. Aquí están, pero no, esta es la ecuación de continuidad que ya les mostré. Aquí vienen en la 106. Componente X, componente Y, componente Z. Pero estas no son las de Navier-Stokes, porque tienen esfuerzos tau. Son para todo fluido, newtoniano o no newtoniano. Se pueden resolver problemas con ellas, pero no he visto un libro que resuelva con estas tres ecuaciones. En esta tabla 3.4-2 están en coordenadas rectangulares y en la parte baja ya se sustituyó la ley de Newton. Por eso dice, para un fluido newtoniano de densidad y viscosidad constantes. Y aquí están las tres ecuaciones. La componente X, la componente Y y la componente Z. Si tenemos un fluido en un sistema cartesiano, utilizamos una de estas ecuaciones para resolver el problema. O bien balances. Se puede hacer un balance en coordenadas cilíndricas. ¿Y qué se obtiene? Las ecuaciones de movimiento en coordenadas cilíndricas. Ya cuando son como estas, para fluido newtoniano de rho y mu constantes, son las ecuaciones de Navier-Stokes. Esas que si se aplican a flujo turbulento dan $1 millón al que las resuelva. Bueno, pues son estas. Veámoslo en coordenadas cilíndricas.
un sistema cilíndrico, lo resolvemos con estas ecuaciones. Estas primeras tres en la siguiente tabla, la 3,4-3, tienen taus. No son las de Navier-Stokes. Son en coordenadas cilíndricas válidas para cualquier fluido newtoniano o no newtoniano. Y las tres de abajo sí son las de Navier-Stokes. Componente R, componente teta y componente Z. Pero en coordenadas cilíndricas, más raras, con más términos así medio curiosos, bueno, menos frecuentes, digamos. Aparecen dos términos muy importantes. Esto es muy fino, fíjense. Un sistema en rotación no es inercial. Eso se los platico porque, bueno, nada más por completar la explicación. Pero las leyes de Newton solo son válidas cuando el sistema es inercial. Y un sistema en rotación no es inercial. Para que sea inercial, tiene que aparecer la fuerza centrífuga. Centrífuga, hágame el favor. Y si está aquí, dice rho b teta al cuadrado sobre r, es la fuerza centrífuga. A ver, ¿dónde está? Déjenme buscarla. Rho b teta al cuadrado sobre r. Aquí está, miren. B teta al cuadrado sobre r multiplicada por rho. Esa es la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga es una fuerza virtual. No me voy a meter mucho con eso. Pero es necesaria. Y otra fuerza virtual, la fuerza de Coriolis. Más abajo lo dice. BR B teta sobre R. Aquí está, miren. BR B teta sobre R por rho. La fuerza de Coriolis. También es una fuerza virtual. Es necesaria cuando los sistemas rotan. No solo la Tierra. Cuando rota la Tierra, por la fuerza de Coriolis se desvían los vientos. Pero no solo la Tierra. Si nos subimos al carrusel de los caballitos en la feria y caminamos sobre él, nos podemos caer debido a la fuerza de Coriolis. Así que el carrusel de los caballitos, debido a su rotación, también produce fuerza de Coriolis. Los fluidos en un sistema en rotación producen fuerza de Coriolis, dependiendo de las circunstancias. Y es este término BR, B teta sobre R. Fino el punto, ¿eh? Muy fino porque ¿saben cuál es la debilidad de las leyes de Newton? La primera ley de Newton. ¿Quién recuerda la primera ley de Newton? A ver, por favor. La primera ley de movimiento de Newton. Todo cuerpo conserva su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme si no hay fuerzas que alteren ese movimiento. Pues déjenme decirles que nada en este universo se mueve en línea recta, como dice la primera ley. No se cumple. A ver, una canica sobre una mesa, lánzala en línea recta a lo largo de la mesa y el movimiento de la Tierra está moviéndose así como en espiral, ¿verdad? Conforme la Tierra se mueve. No se mueve en línea recta la canica. Y el movimiento alrededor del Sol
de todo un año no se cumplen, no se mueve en línea recta. Nada en este mundo se mueve en línea recta. Así que nada en este mundo cumple la primera ley de Newton. Imagínense eso. Es muy fuerte. Poco comentado, por cierto. Ahora hablemos de la segunda ley de Newton, que en términos matemáticos dice fuerza igual masa por aceleración. Pero le falta una condición. Si se cumple la primera, se cumple la segunda. Pues ya la volamos porque no se cumplió la primera, tampoco se cumple la segunda. ¿Alguna pregunta? Pero bueno, entonces eso es aplicable para segmentos cortos, ¿no? Me imagino. Ya segmentos muy grandes, como es por ejemplo, la rotación de un planeta, ya no se podría ahí aplicar, por ejemplo, la primera ley de Newton. Leonel, es muy correcto lo que tú dices. Porque el físico dice, o el ingeniero, bueno, en 10 segundos casi se mueve en línea recta. Porque la Tierra pues ha rotado muy poquito. Casi no interviene el movimiento de la Tierra. Entonces voy a considerar que se mueve en línea recta. Y le aplica las leyes de Newton y obtiene un resultado casi real, pero sigue siendo aproximado. Pero en efecto, las leyes de Newton describen un fenómeno, un movimiento más exacto conforme dura menos tiempo. Si queremos un movimiento de 10 segundos, podemos calcularlo, resultado aproximado, aceptable. Pero un movimiento de 1 segundo, mucho más exacto. Muy bien, Leonel, ese es el punto. Solo se aplica a pequeños intervalos de tiempo. ¿Y qué pasa con un sistema que puede durar 1 hora o 2 en movimiento? Entonces lo que hacen los físicos es decir, primero voy a calcular los primeros 5 minutos y luego a partir de donde llegue otros 5 minutos y a partir de donde llegue otros 5 minutos y así sucesivamente. Las leyes de Newton son muy buenas en aproximaciones sucesivas. Y eso lo saben muy bien los señores que diseñan proyectiles, ¿cómo se llaman? Los ICBM, Intercontinental Misil Balístico, esos que llevan bombas atómicas de continente a continente. Las resuelven con las leyes de Newton, y computadoras, pero por tramos, digamos. Pero que quede claro que son meramente aproximados. El punto es ese, porque mucha gente piensa que las leyes de Newton cumplen los movimientos del universo y pues no. Permítanme tantito. Ese es el punto, Leonel, y todo el grupo de 30. Perdón, es que aquí nos llegó el gas y lo estamos comprando. Sí, Leonel, ese es el punto. Se necesitan computadoras para aplicar las leyes de Newton a movimientos más complejos. Lo que pasa es que en la secundaria y en ingeniería, en licenciatura, solo resolvemos problemas facilitos. Pero ya la aplicación es más compleja. Y bueno, se va a terminar este periodo, pero déjenme mostrarles ahora las coordenadas, la ecuación de movimiento en coordenadas esféricas. También vienen 2 partes, las de arriba
con taus, que no son las de Navier-Stokes, se sustituyen las taus con las leyes de Newton, y las de abajo, aquí vienen en dos tablas, ya más elaboradas, en coordenadas esféricas, ya sin taus, y estas son las ecuaciones de Navier-Stokes, el de la cocina. Ya son las ecuaciones de Navier-Stokes en coordenadas esféricas. Debemos de tener estas tablas, vienen en el libro de fenómenos de transporte. Yo recuerdo que comienzan en la página 106 del PDF, y para que si voy a resolver un problema, abro estas tablas y copio la ecuación adecuada. Bueno, no olviden entonces que están por ahí en la página 106 del PDF, no del libro. Si abren el libro que yo les subí, le ponen en PDF la página 106 y ahí comienzan las ecuaciones de movimiento. Y pues es lo que vamos a hacer en la última media hora del curso. ¿Cómo se aplican? Vamos a tomar un caso muy sencillo. Y está a punto de terminarse el tiempo, entonces ya voy a suspender y voy a mandarles el link para continuar con el resto de la clase. Antes, ¿no tienen alguna otra pregunta? Muy bien, Leonel, ese fue un comentario muy, muy acertado el que dice sobre las leyes de Newton, que se aplican solamente a pequeños intervalos de tiempo. Gracias, profe. Nada. Bien, jóvenes, entonces suspendo y les mando el link para resolver rápidamente un ejemplo con las ecuaciones de variación. Si tienen preguntas, bueno, las podrán hacer, pero por lo pronto les mando el link para la siguiente sesión, el resto de la clase.
Yo creo que el problema que resolvamos con las ecuaciones de variación, pues nos queda poco tiempo, lo vamos a plantear. Bien, lo más difícil es el planteamiento y luego lo resolvemos con matemática, pero probablemente ya tengamos que hacerlo eso en la próxima clase. No, con matemáticas salen 5 minutos, 5, 8, 10 minutos. Bueno, el ejemplo que quiero considerar es uno de los más sencillos, que ya resolvimos con balance. Un fluido newtoniano en un tubo cilíndrico, tubo común y corriente, vertical además el tubo. Ese problema ya lo resolvimos con balances. ¿Cómo se resuelven con la ecuación de movimiento? Déjenme mostrarles el dibujo. Bueno, este fue el dibujo que vimos en su momento en los balances. Bueno, uno de ellos, porque el otro fue el del diferencial. Aquí está cómo se mueven las láminas de fluido. Una lámina amarilla que no se mueve porque está adherida al tubo, a la parte interna. Y luego más láminas y cada vez láminas más pequeñas. Vemos una roja que ya baja a cierta velocidad. Una azul a más velocidad. Y una negra ya casi sin radio a mucha mayor velocidad. La lámina del centro es la que tiene la mayor velocidad. ¿Qué velocidad es la única que existe? Pues el fluido solo baja en dirección BZ. No se aleja del eje del tubo en dirección BR, así que BR es 0. No gira alrededor del tubo por dentro, así como si bajara en espiral. Solo baja en láminas, sin girar el fluido. Así que de las 3 velocidades, hay 2 que son 0. En coordenadas cilíndricas solo existen 3 velocidades: BR, Bθ y BZ. Déjenme anotárselas aquí para que las vean ustedes. Solo existen BZ. También puede existir Bθ, la de giro. También puede existir BR, la que se aleja del eje central. Solo de estas 3 velocidades, solo una es diferente de 0 en nuestro ejemplo, BZ. En cambio, Bθ es 0 y BR es 0. Si no lo ven claro, aquí está el dibujo de nuevo. Solo se mueve el fluido hacia abajo. Y hacia abajo la dirección es BZ. Hacia arriba también. A lo largo de todo el eje del cilindro, la velocidad es BZ. BR es cuando se aleja del eje y pudiera irse hacia las paredes o acercarse de las paredes hacia el centro del cilindro. Pero no es el caso aquí, por eso BR es 0. Y tampoco el fluido gira, así como bajando en espirales. Por eso Bθ es 0, porque Bθ es la velocidad de giro. Además existen 3 derivadas, solamente 3. Bueno, de las cuales varias son 0. Si ya nada más existe BZ, hay 3 derivadas posibles. La derivada de BZ con respecto a R. Esa es una posible derivada. Hay nada más de BZ. La otra posible derivada que pudiese existir es con respecto a θ. La otra posible derivada que pudiera existir es con respecto a Z. Son las 3 coordenadas y coordenadas cilíndricas R, θ y Z.
Bueno, la única derivada que existe, para saber cuál derivada existe, hay que caminar en la figura, en la dirección R, o en la dirección θ, o en la dirección Z. Y solo existe la dirección que atraviesa perpendicular a las láminas. A ver, ¿en qué dirección perforamos las láminas en forma perpendicular? Si se vale la expresión. ¿En qué dirección se perforan las láminas en forma perpendicular? Las láminas son cilindros, como lo dice la figura. Pues como se puede ver, solo caminando en dirección R, es decir, alejándonos del centro, vamos perforando las láminas. O las vamos encontrando todas. Es otra manera de verlo. Por lo tanto, la única derivada que existe es la derivada de BZ con respecto a R. Las otras dos son 0. En conclusión, solo existe una velocidad, BZ. Solo existe una derivada de BZ respecto de R. Todas las demás son 0. Tiene que acostumbrarse a discernir qué velocidad existe, que en general es una de las tres: BZ, BT, BR, coordenadas cilíndricas. Y de la única que existe, ¿cuáles derivadas? ¿Cuál derivada, que también en general es una, existe? Bueno, aquí están las únicas, velocidad y derivada, que sí existen. Estas dos. ¿Qué simetría tiene el sistema? ¿Plana, cilíndrica o esférica? Cilíndrica, ¿no? Por supuesto. Entonces debemos de tomar una ecuación de movimiento. ¿En qué coordenadas? ¿En cartesianas, cilíndricas o esféricas? Pues por supuesto, en cilíndricas, porque es un tubo. ¿Y qué componente nos interesa? La componente de la velocidad, la componente Z. Entonces lo que sigue es abrir el libro en la tabla de coordenadas cilíndricas y escoger la componente Z. Déjame abrir el libro y lo ponemos en las tablas, en la tabla adecuada. Estas son las esféricas. Esta también es esférica. Esta es esférica. Aquí está en coordenadas cilíndricas. No las que tienen tau, sino las de Navier-Stokes, que están abajo. Aquí está la componente Z. Esta es nuestra ecuación, la que va a resolvernos el problema. Déjenme hacerle un poquito más grande. Aquí está la ecuación. Componente Z en coordenadas cilíndricas. Debemos descartar todos los términos cuyos que tengan factores 0. Por ejemplo, dijimos que BR es 0. Entonces este término no influye, se descarta, porque al multiplicar por BR, que es 0, desaparece. A ver, por favor, analicen todos los términos de la ecuación y díganme qué términos quedan descartados. ¿Y por qué? Creo que es el punto más difícil de resolución de problemas con ecuaciones de variación.
De la última ecuación, ¿verdad? Sí, de la componente Z. Exacto, de la ecuación F, digamos. Pues serían los que usted nos dijo, los de derivada de BZ sobre, bueno, con respecto a teta y con respecto a Z, ¿no? O sea, se cancela este, Ajá. que estoy señalando con el cursor, porque la derivada con respecto a teta es 0. Muy bien. Se cancela este, porque la derivada de BZ con respecto a Z también es 0. Y se cancela este, el primero. ¿Por qué se cancela el primero? A ver, todo el grupo. La derivada no es 0, pero BR sí. Es porque está pegado a la orilla del tubo, ¿no? Bueno. No. BR, porque el fluido no tiene componente R. Es decir, el fluido ni se aleja ni se acerca al eje. Ah, ok. No se aleja del centro o se acerca al centro del tubo. Se mueve en direcciones. Un puntito de fluido, ¿cómo va bajando en el dibujo? Pongan ustedes un puntito aquí, déjenme poner un punto. Este puntito de fluido, al ir bajando, pues baja en línea recta. No baja inclinado pegándose hacia R, hacia el eje, hacia 0. O bien pegándose hacia la pared del tubo. El fluido baja exactamente en esta dirección. Así. Por eso nada más tiene velocidad BZ. Pero si viajara así, que no viaja, tendría dos componentes. Como baja, tiene dirección Z. Y como se pega al eje, tiene dirección R. Pero no, solo baja en línea recta, el puntito. Solo tiene dirección Z. Y si además el fluido estuviese girando, no sé cómo poner un giro, déjenme ver, aquí está. Si estuviese girando, bajando, digamos así entonces tendría dirección teta también de giro. Pero no es el caso. Por eso B teta también es 0. Entonces las razones de cómo se mueven puntitos de fluido. Y entonces, como les decía, por eso BR es 0. La única que existe es BZ. Pero aquí no salva este término porque aquí la derivada es 0. Y aquí BT es 0 y la derivada también. Aquí hay dos razones para decir que ese término se cancela. En cambio del segundo término, este BR parcial de BZ con respecto a R, la única razón es que BR es 0. Aunque la derivada no sea, por ser uno de los factores 0, es 0. Este otro término, miren, esta derivada segunda de BZ con respecto a teta. Ya dijimos que la primera derivada también respecto a Z, parcial de BZ respecto a DZ, fue 0 la primera derivada, la segunda también. Bueno, y otra cosa, si vamos a resolverlo en estado estacionario, este primer término también es 0 con respecto al tiempo. No cambia. Permítanme unos segundos. Bueno. No, a las 2:30 termino mi clase. ¿Hay qué?
Bueno, no quiero insistir más. Todos los términos del primer paréntesis desaparecen. Todos. Unos por una razón, otros por otra. Y de los corchetes desaparecen dos. El segundo y el tercero. ¿Por qué el primero no desaparece? Porque sí existe la derivada parcial de BZ con respecto a R. Es la única derivada que dijimos que era diferente de cero. La única derivada que es diferente de cero es esa y por lo tanto ese término no desaparece. No desaparece el gradiente de presión porque sí existe presión. No desaparece el peso porque sí existe el peso en dirección Z, hacia abajo. Entonces, se simplificó mucho la ecuación. Déjenme hacer un último movimiento, me quedan 6 minutos. Creo que sí tengo tiempo. Tratando de que... Lo que pasa es que abro el libro en Sumatra y no puedo recortar, copiar y pegar, pero en Adobe sí. Permítanme tantito, la página es la 107. Y está. 107. Aquí. 107. La ecuación está abajo. Me la voy a llevar a Paint. Una copia. Para borrar todos los términos que desaparecen en nuestro problema. Dijimos que desaparecían todos los términos del primer paréntesis. Pues junto con esos términos desaparece Rho porque está multiplicándola. Déjenme hacer más grande el borrador. Ahí van a desaparecer. Todos. Desaparece los dos términos de los corchetes. Y nada más. Claro, al desaparecer aquí, desaparecer quiere decir que lo que dejan es un cero. Un cero, no sé por qué no escribo un cero. Déjenme ver. Bueno, le voy a poner una O. Es que tengo un cero. Entonces, nuestra ecuación de movimiento va a ser esta. Cero es igual a menos parcial de P respecto de Z, más mu, 1 sobre R parcial con respecto a R, de R parcial de BZ con respecto a R, más rho GZ. Esa es la ecuación que vamos a resolver en matemática con condiciones de frontera adecuadas. Y ya no las comento las condiciones de frontera, pero sí las voy a comentar la próxima clase cuando resolvamos esta ecuación con matemática. Y vamos a corroborar que obtenemos la misma solución que obtuvimos con balance. Y pues bueno, jóvenes, pues alguna pregunta. Tenemos ya dos minutos para alguna duda.
Entonces, no se pierdan la próxima clase. Si quieren saber qué condiciones de frontera vamos a usar, aunque suene así como telenovela. ¿Cómo se resuelve la ecuación? No se pierdan la próxima clase. ¿Alguna pregunta? No, profesor, de mi parte no. Bien. El resto del grupo, tenemos 20 personas presentes. Caray, hombre. No, profe, no hay duda. No, profe. Bien, Carla. Ajá. No, profe. Bien. De hecho, Verónica, Erandi, todos los que estoy viendo. Bien, jóvenes, entonces, en la próxima clase, en 5 minutos resolvemos esa ecuación y obtenemos Q y obtenemos tau y obtenemos todo lo que se obtiene con los balances. Pero ahora lo hemos hecho con la ecuación de movimiento. Jóvenes, pues entonces nos escuchamos la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Hasta profesor. luego, Hasta luego, profesor. Vamos. Y bueno, que nos vemos, que tengan buen día.